Y déjeme enlazarme en estos momentos vía telefónica con la secretaria Irmeréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Secretaria, buenos días. Vicente, muchas gracias por la invitación a tu programa, como siempre. Buenos días. Oiga, no puedo evitarlo, perdón que le pregunte así de bote pronto esto. Usted fue blanco precisamente de los montajes y de las intenciones, pues que ya han sido señaladas como perversas por un comunicador como Carlos Loret de Mola, hoy exhibido como los montajes. ¿Me quiere dar su opinión acerca de esta situación? Sí, bueno, pues fue efectivamente una infamia más de su carrera en el sentido de haber pues sí, vertido un montaje mediático contra mi persona y lo más grave es que contra mi familia. Pero yo lo tomo como un gaje, son gajes del oficio, ¿verdad? Hemos desde la Secretaría de la Función Pública tocado intereses muy importantes, ¿no? Intereses económicos y muy oscuros que prevalecieron en el periodo neoliberal, y estamos dando resultados en términos del combate a la impunidad, sobre todo, que es la que prevalecía. Y en el caso de este señor, pues no se descubrió nada, no se descubrió el hilo negro. O sea, mi patrimonio es público, estoy muy orgullosa del mismo porque nos ha costado mucho esfuerzo, y como secretaria de Estado, al igual que todos mis compañeros integrantes del gabinete legal y ampliado desde el primer día de gobierno, por instrucción presidencial y por convicción personal, porque también eso está claro, por convicción personal, todos abrimos nuestro patrimonio. Entonces, lo que yo tengo ahí está a los ojos de todos, y hizo su montaje, ¿verdad? Y su cadena de insultos y de mentiras contra mi familia y contra mi persona. Hablando de insultos y mentiras, ¿cómo le fue en la Cámara de Diputados con la oposición en su comparecencia? Yo creo que me fue bien, salí muy tranquila y muy contenta del diálogo franco con todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias. Me parece que fue un ejercicio pues democrático y de pesos y contrapesos. Entonces yo los invité a todos a trabajar en conjunto, porque además de eso se trata un gobierno, no tener filias ni tampoco pues censurar a nadie. Entonces todos tuvieron la oportunidad de hacer las preguntas que quisieron, y yo traté también con mucho respeto, de respuesta puntual a las preguntas que sobre los temas pues más álgidos y que ya se preveían porque están en la agenda pública, como son los fideicomisos y las cuestiones de las compras en términos de las medicinas, etcétera, la emergencia sanitaria que estamos enfrentando entre todos, iban a estar presentes en esta interacción. Entonces asumimos este diálogo de forma muy constructiva. Salí contenta. Vicente, usted no sé qué opinión tenga. ¿La pudo ver? Creo que sí, por lo menos no le dieron una ofrenda ahí con carbón, no le dieron un bastón, como le ha tocado a otros miembros del gabinete, otros funcionarios del gobierno. Creo que es importante, y yo decía en el programa después de la comparecencia, que el miedo no anda en burro. No se le ponen al tú por tú a la secretaria que podría investigarlos, pero bueno, hablando de esos temas, secretaria, los fideicomisos, ¿cómo han dolido la investigación de los fideicomisos y como parte importante de esta lucha contra la corrupción desde diferentes trincheras, obviamente incluyendo la suya, secretaria? Sí, evidentemente eso ha sido un cisma, me parece, y una de las decisiones más acertadas del presidente, que además ha tenido que fortalecer a través de un decreto, ¿verdad? Bueno, lo definió en primer lugar a través del decreto presidencial del 2 de abril, y yo creo que es un tema que pues se ha también enturbiado un poquito por la desinformación en algunos medios, impulsada precisamente por estos intereses creados, pero que yo me sentí muy satisfecha de haber aclarado, ¿no? Aclarado los mitos, en primer lugar, de los fideicomisos, de que íbamos a cancelar los objetivos del desarrollo que se acompaña, que pues sí que han acompañado esta discusión. Para nada, yo lo dejé muy claro, lo que vamos a cancelar pues es la falta de rendición de cuentas que se
que se generó por importar a la vida pública una figura de derecho privado. Ese es el punto de partida, que no tenemos por qué usar figuras que no están sujetas a la rendición de cuenta. Como usted sabe, el principio del derecho público es que se deba de transparentar todo, rendir cuentas, y el principio del derecho privado es que todo es permitido, excepto lo que se le está prohibido específicamente en la norma a los que utilizan el derecho privado. Entonces no tenemos ese permiso, no deberíamos tenerlo, y por eso es que vamos a caminar hacia la extinción de fideicomisos. Y los señores diputados además están muy orgullosos de que ellos son los que históricamente han contribuido a ello, porque aprobaron esa ley histórica de eliminar 109 fideicomisos. Como una reforma, yo la entiendo, una reforma para combatir la corrupción, es una reforma administrativa para combatir la corrupción. Oiga, secretaria, estaba leyendo una declaración suya y creo que le voy a preguntar si esto apareció en las primeras planas de los principales diarios de México o como nota importante en los noticiarios. El ejercicio de los asuntos y el dinero público no debe depender sobre la base de la confianza en agentes privados ni depender en la buena fe en los burócratas. Estas tareas exigen control y rendición de cuentas. Y después escribió algo que a mí en lo particular me parece importantísimo, que se ha recuperado a través de la Secretaría de la Función Pública 10,000 millones de pesos en recursos sin comprobar. Y en administraciones anteriores se quedaron sin aclarar cerca de 50,000 millones de pesos. Por eso pregunto si esto apareció en los principales diarios. Esta es una noticia de 8 columnas. Debería ser, ¿verdad? Debería ser. En primer lugar, sí, esto que le digo de la fe, o sea, no tenemos por qué manejar el dinero público en base a la fe, sino a la rendición de cuentas. Y la palabra fideicomisos viene etimológicamente de la palabra fide, fe, confianza, fidere, ¿verdad? Entonces, pues repito, una cuestión que no tiene por qué prevalecer en el manejo de los recursos públicos. Y efectivamente estos 10,000 millones de pesos que hemos ayudado a recuperar para el erario público, para el Estado, vienen nada más de nuestros ejercicios, Vicente, de fiscalización a las entidades federativas, nada más a ellas. Es decir, hemos recuperado aún más, me parece, pero en el pasado, efectivamente, la fiscalización que se hacía a las participaciones, a lo que se le entregaba a las entidades federativas, era, para decirlo también francamente, muy muy limitada, hasta podría decir como una simulación en concreto. Entonces, sí, hemos recuperado esta cantidad histórica. Y yo también hago un reconocimiento pues a los contralores estatales que están trabajando, cerrando filas con nosotros para que estos adeudos históricos que tenían con la Federación se minimicen, ¿verdad? Oiga, dos cositas para cerrar, secretaria. Hubo una reunión virtual, cada vez genera más atención a nivel internacional la lucha contra la corrupción en México. ¿Me quiere contar? Sí, participamos en una reunión ministerial internacional de ministros anticorrupción del G20. Tuve la honra de representar a nuestro país y dimos, me parece, un buen posicionamiento, porque planteamos que la corrupción es sobre todo un tema de intereses creados y de esta mezcla tóxica de los intereses económicos o del poder económico y el poder político. Como dice el dicho, todo es político, y evidentemente la corrupción es sobre todo un fenómeno político, una forma histórica específica de dominación política, y obviamente necesita de voluntad política para confrontarse. Entonces es lo que ha caracterizado a este gobierno, voluntad política. Se acabó hasta aquí el abuso de los monopolios en las ventas hacia el Estado de las medicinas, hasta aquí de evadir impuestos, hasta aquí de la prevalencia de la impunidad. Entonces es un asunto de voluntad política
para confrontar una forma de dominación pública y política, que además la otra cara de la moneda de eso es pues el desempoderamiento de la ciudadanía, la alienación, diría, de la voz pública de los ciudadanos. Entonces, el trabajo que ustedes periodistas entregados a esta noble labor de darle voz a los ciudadanos están haciendo, pues es muy importante, porque en la corrupción lo que se necesita, o para combatir la corrupción lo que se necesita, es empoderar a la ciudadanía. Para cerrar, yo sé que la lucha contra la corrupción es seria, que es serio también el proceso, que la presunción de inocencia es seria, pero déjeme terminar con el chascarrillo de siempre. ¿Ya nos va a decir a qué machuchones está investigando? ¿A qué machuchones estoy investigando? Pues no sé, pues a ¿qué muchos, expresidentes tienen la mira? Lo que le puedo decir, de veras, están todos metidos. Tenemos denuncias de miles de denuncias. Aumentaron en casi 3,000 denuncias respecto del sexenio anterior, y nosotros en el último año hemos recibido más de 28,000 denuncias en toda la administración pública federal. Y además tenemos un canal específico de alertadores internos, que usted sabe son los llamados whistleblowers, es decir, los que dan información precisa porque tienen los documentos en la mano, y en este canal se les da mucha protección, confidencialidad absoluta y sobre todo protecciones, claro. Todo un protocolo de protecciones para estas personas, y ahí fíjese, nada más tenemos 4,700 alertas de alertadores internos. Entonces sí tenemos bastante información con la cual vamos a trabajar, y las sanciones no se han hecho esperar. O sea, también hemos impuesto sanciones a todos los niveles. Creo que lo más llamativo es que las instancias que más hemos sancionado han sido Secretaría de Gobernación, Seguridad, INSTE, IMSS. Entonces sí seguimos caminando con buen paso en esto de las denuncias, y sobre todo pues de los castigos a los que están involucrados en estos temas. Mire, no, la instancia que mayor número de sanciones ha recibido es por la Policía Federal, lo que fue la Policía Federal. Por eso yo me congratulo mucho, como supongo todo el mundo estamos contentos, de la nueva secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, la maestra Rosa Isela Rodríguez, que va a darle continuidad a lo que el maestro Durazo había hecho al respecto de esa limpia en lo que fue la Policía Federal, y que hoy es ya nuestra nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues vaya papel. Hemos entonces pues dado grandes sanciones a esto de la Policía Federal, al IMSS, al ECIA, al ISSSTE, a la Comisión Nacional del Agua, también está entre nuestros top 10, nuestras 10 dependencias con mayores sanciones recibidas por altos funcionarios. Pues vaya papel el que están jugando las mujeres en puestos importantísimos, como el caso de Irma Heréndira Sandoval, ya lo decía, con la que será la nueva secretaria de Seguridad Pública. Y lo mío, pues era una sana duda de viernes. Ya ve que va la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, bueno, así se le conoce. Nada más buscaba una ayudadita, secretaria, para emocionar a la gente, pero le agradezco mucho, Irma Heréndira Sandoval, que nos acompaña aquí en Sin Censura. Es emocionante escuchar que esta lucha contra la corrupción va más en serio que nunca. Le mando un abrazo y que tenga excelente día, y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Sí, igualmente, Vicente, ojalá que ya nos permita esa pandemia encontrarnos de forma personal, y estaré muy honrada de irte a visitar a una sesión presencial a tus entrevistas. Muchas gracias. Claro que sí, es Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, hablando con nosotros sin censura.